Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Súper contento de poder encontrarnos nuevamente con ustedes en una entrega más de Radio Amanecer en Estudio. Ese momento en que podemos profundizar en la palabra de Dios, que nos unimos con la Iglesia Mundial a través del estudio especial en esta oportunidad del Evangelio de Juan en el título Temas del Evangelio de Juan, y contentísimo de poder estar con toda la audiencia, saber que en cada horario que se transmite esta entrega de Radio Amanecer en Estudio, tenemos un gran público ahí con Biblia en mano, con el fin de crecer en el conocimiento de la gracia. Que Dios te bendiga. Hoy estamos en la entrega para el jueves 3 de octubre, y como de costumbre ya imagino que ya en estos pocos días ya se van acostumbrando a nuestras voces, a la voz de su servidor, Pastor David Uribe, y del Pastor Roberto Matos. Pastor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Estamos contentos, Pastor. Damos gracias a Dios porque esta lección de esta primera semana ha sido muy enriquecedora. Hemos visto cómo la palabra de Dios es rica en enseñarnos a relacionarnos textos del Nuevo con el Antiguo Testamento, y cómo el Evangelio de Juan nos quiere mover a reconocer a Jesús como el Señor y Creador de todas las cosas, quien merece la adoración porque es Dios hecho hombre. Bueno, hay un texto para memorizar en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 30 y 31. Dice allí: también hizo Jesús muchas otras señales. Repito, también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Juan 20, 30 y 31. Es el texto para memorizar durante toda esta semana bajo el título Señales que indican el camino. Te invito a orar para iniciar nuestro estudio de hoy. Padre querido, gracias te damos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la bendición de tu palabra. Gracias porque podemos ver la razón de tus señales en la Biblia, ver cómo Juan nos muestra que la intención era que la gente conociera de ti, que había un propósito más allá de la sanidad de alguien, y era tu gloria, el reconocimiento de tu presencia. Permítenos hoy, al estudiar esta lección, que las cosas que vamos a aprender podamos aplicarlas a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, Pastor Matos, tenemos desde antes de ayer estudiando acerca de ese milagro de Juan capítulo 5. Me refiero al milagro en el estanque de Betesda. Si alguien se está uniendo con nosotros hoy, porque hoy también seguiremos más o menos en el mismo contexto, y estamos hablando de un milagro que dejó mucho que decir. El milagro apenas son unos 9 versículos, Pastor, pero Juan utiliza más de 45 versículos para explicar temas relacionados con ese milagro. Eso hace diferente el Evangelio de Juan a otros evangelios, porque Juan contiene muchos discursos explicativos, no tiene parábolas, como ya señalé anteriormente en otro estudio. O sea, Juan se explaya mucho más en tema de discursos y Cristo diciendo cosas, Cristo explicando la palabra. Por eso es tan interesante el Evangelio de Juan, entre otras razones, obviamente. Bueno, Cristo sana al paralítico, 38 años, el Señor le ordena levantarse, él se levanta, es sanado, y luego empiezan las críticas de los judíos contra el milagro que el Señor hace. Para hoy jueves, el título es Las afirmaciones de Jesús. Realmente Juan tiene el interés de dar a conocer a Jesús. Ya lo decíamos desde el principio de su evangelio. Él presenta la divinidad de Jesús, el Dios hecho hombre, el Logos, el Verbo hecho carne y habitando entre nosotros. Y en este milagro, en este relato que estamos estudiando desde el martes, vemos claramente que Juan presenta
pocos versículos a hablar del suceso del milagro y realmente se explaya en dar a conocer quién fue quien hizo el milagro, quién era y quién es la persona de Jesús, porque Él le interesa que su audiencia, aquellos que reciban su evangelio, puedan entender, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, Juan presenta la divinidad de Cristo, el Dios hecho hombre, y es a ese Dios hecho hombre a quien hay que reconocer y aceptar para poder ser hechos hijos de Dios y para poder tener vida eterna con Él juntamente. Bueno, contextualizando nuevamente lo que hemos hablado, ya mencioné el milagro que el Señor hizo, cómo levanta al paralítico, y ese milagro fue realizado en sábado, presenta el versículo 9. Entonces, hay una pregunta que hace el autor de la guía. ¿Por qué persiguieron a Jesús tras el milagro que hizo en sábado? Los versos 16 al 18 dice lo siguiente: por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas señales en sábado. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Wow, esos textos son muy ricos, pastor, muy ricos. De verdad que uno se siente tentado a dar un sermón en cuanto a esto. Pero el punto central de los versículos que quisiéramos presentar y la razón, bueno, ¿por qué persiguieron a Jesús tras el milagro? Si yo fuera a escribir, la respuesta es muy simple. Porque para ellos Cristo estaba violando el sábado y por eso querían matarlo. Y en su acto de violación del sábado, en su acto de supuesta violación del sábado, así entre comillas grandes, supuesta violación del sábado, de ellos. Exacto, de Jesús, en lo que ellos inventaron, Cristo también se estaba haciendo igual a Dios por la respuesta que dio. Cristo le dijo que su Padre trabaja y que Él también trabaja en sábado. Un concepto de igualdad con el Padre. Más adelante el Señor dirá, el Padre y yo una misma cosa somos. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque Cristo obviamente es Dios. Jesús no es solamente un ser humano, porque Él se encarnó, recuerden, pero es Dios, completamente Dios, es el Dios encarnado. Ese misterio que presenta Juan desde el capítulo 1, de cómo Cristo reviste su divinidad de humanidad, cómo el verbo se hace carne. Bueno, eso es muy rico también en el Evangelio de Juan, pero el punto es que Cristo, como ya señalábamos ayer, Cristo no violó el sábado, querido amigo, en ningún momento. Cristo nunca violó el sábado. Muy bien presentaba Pastor Matos, y me gustó eso que usted mencionaba ayer, cuando usted mencionaba que Jesús trabajó carpintería con su Padre. Usted nunca va a ver a Jesús haciendo una silla en sábado. Usted no lo va a ver en el taller de su papá construyendo una cama en sábado o lijando una cama, no sé. No, porque eso era un trabajo secular. El sábado no se hizo para eso. O sea, Dios no quiere que yo vaya a mi empresa a ejercer la contabilidad en sábado. Ese no es el plan. El sábado no es para yo estar en el campo sembrando lo de yautía y plátano. Ese no es el plan de Dios para el sábado. El sábado es un día para yo estar en comunión con Él. Tiene que ver con la adoración a Él. Pero ¿qué mayor adoración cuando yo puedo también brindar un acto de bondad hacia alguien que lo necesita? ¿Qué mejor acto? Y por eso Cristo, queriendo romper ese estereotipo que el judío se había formado con respecto al sábado, Él hacía obras de bondad en sábado. Ya leíamos en Mateo 12:12, donde Jesús dice que es lícito hacer el bien en día de reposo. Nota que el Señor no dice, el día de reposo está abolido. No, Él dice, es permitido que en el día santo hagamos obras de bien. Eso está correcto que lo hagamos. No es que yo haga mis actos seculares en sábado. Quiero que entendamos bien esto. El Señor no está aboliendo el sábado, no. El Señor nos está enseñando cómo deberíamos ver el sábado como ese día de amor, como ese día de gozo, como ese día de alegría, no solamente para mí, sino también de cómo yo transformo esa alegría para otros, en los actos de bondad que puedo hacer por otros. Ahora el Señor dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Usted bien debe saber, querido amigo, que nuestro Dios nunca deja de trabajar. Nuestro Dios no se detiene en sábado. Pensemos que Dios en sábado no mantuviera el equilibrio del mundo. Pensemos que Dios no mantuviera las leyes de la gravitación en el mundo en sábado, porque sábado suelto el mundo. No. Dios tiene control de todo el tiempo.
O sea, su trabajo no cesa. Dios no descansa, porque Dios no es humano. El sábado fue hecho para el hombre. El sábado no fue hecho para Dios. Dios está por encima del tiempo. Y yo no puedo olvidar eso. Y entonces Cristo, que es Dios, también está por encima del tiempo. Pero aun cuando Cristo, que es Dios, está por encima del tiempo, Cristo se coloca en mi posición como humano y no hace nada en sábado que vaya en contra de lo que Él mismo estableció en sus mandamientos. Porque obviamente Dios no niega su propia existencia ni sus propias palabras. Dios, en la persona de Jesús, hizo claramente evidente el proceder que se debe continuar o se debe seguir a la hora de observar el sábado, a la hora de trabajar en favor de la causa del Señor. Claramente establecido, podemos ver en el relato que usted acaba de leer en Juan 5, 16 al 18, el por qué los judíos, los dirigentes, querían matar a Jesús, por el hecho en que en el entender de ellos violó el sábado, según ellos, pero Jesús claramente estableció que el sábado fue hecho por causa del hombre y Él vino a hacer el bien, a auxiliar al ser humano en medio de su situación. Jesús no solamente fue perseguido por el hecho de obrar o hacer las obras de bien en sábado, sino también por el hecho de que al decir hijo de Dios se estaba haciendo igual a Dios. Y uno puede entender en la Biblia, cuando habla de hijo de carpintero, es un carpintero, un hijo de perdición es alguien perdido. De manera que cuando Jesús dice hijo de Dios, ellos entendieron de manera clara que Él se estaba haciendo igual a Dios por lo que estaba expresando. Pero claramente en su vida Jesús dio más que evidencia de su divinidad. Y este acto de Él poder restaurar la salud del paralítico y devolverle la capacidad de sus piernas y de poder caminar nuevamente, allí Él evidenció una vez más su divinidad. Y lamentablemente los que estaban allí y vieron el poder y la obra que Él realizó, no glorificaron a Dios a través de este acto. Lamentablemente las personas en aquel tiempo, las personas no reconocieron en Jesús esa divinidad que había en Él y le rechazaron. Claramente Juan dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, a estos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y es lo que Juan está presentando en su evangelio. Hay que reconocer a Jesús como Dios para poder recibir la vida eterna. Todo aquel que rechace eso ya está condenado y no recibirá la vida eterna que Él vino a darnos. En Mateo, en los versos 19 al 47, que me gustaría, pastor, también que leamos, podemos ver claramente lo que Juan continúa diciendo acerca de las afirmaciones de Jesús. Claro que sí, y precisamente por eso el título de la lección para hoy sobre las afirmaciones de Jesús, porque aquí el Señor viene a ser muy categórico en algunas posturas que Él presenta. El texto, versículo 19 y siguientes, dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo.
y además le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Verso 28. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Sin embargo, digo esto para que vosotros seáis salvos. Verso 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, las obras que el Padre me dio para que cumpliera. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien él envió. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, pero yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Tremenda narrativa la que usa Juan acá. Interesante. Realmente Jesús define de manera clara en tres acciones en lo que Él es, lo que testifica de Él. En primer lugar, explica su íntima relación que Él tiene con el Padre. Los versos 19 al 30 así lo especifican. Hay una relación real, una armonía entre Él y el Padre. El Correcto. Padre y yo una cosa somos. El Padre obra, yo obro. Realmente vemos esa interacción en el uno y el otro. Dios obra, Jesús obra. Dios se manifiesta, Jesús es la manifestación de Dios en esta tierra. Y eso nos debe indicar de manera clara que Jesús y su Padre actúan claramente en armonía, hasta el punto de que Jesús tiene el poder tanto para juzgar como de resucitar a los muertos. Y eso es importante porque eso testifica de la obra que Él vino a realizar. Lo segundo es que Jesús llama a 4 testigos en rápida sucesión para aclarar la obra que Él vino a realizar y sus afirmaciones. Número 1 está Juan el Bautista, versos 31 a 35. Número 2 están los milagros que Él realizó. Créanme a mis obras, créanme a los milagros, a las obras que he hecho. Verso 36. También está el Padre, versos 37 al 38. Y las Escrituras mismas, como tú acabas de mencionar, pastor, cada una de ellas dan testimonio de mí. Ustedes dicen creer en las Escrituras, pero ellas dan testimonio de mí y ustedes en mí no creen. Por último, Juan presenta Jesús pone claramente delante de sus acusadores la condena contra ellos mismos, revelando el contraste entre su ministerio y el egoísmo de ellos. Él condena no porque Él vino a condenar, sino porque ellos mismos se condenan a sí mismos, rechazándolo a Él como el Mesías, como el enviado de Dios, aquel en quien deben estar puestas sus esperanzas. De manera que esta narrativa que Juan
nos presenta aquí en su evangelio, en estos versículos bastante extensos que acabamos de leer, nos indican de manera clara esos testigos que están allí, que testifican en favor de la obra que Jesús vino a realizar, tanto de sus milagros, tanto de sus hechos, como de su divinidad. Y estos, lamentablemente, que estaban allí, no aceptaron ese testimonio que Jesús vino a dar, y lamentablemente el rechazo se hizo evidente en la vida de ellos en cuanto a la persona de Jesús. Estos relatos nos llevan a reflexionar cómo estamos nosotros en nuestra relación con Dios, cómo está nuestra testificación, porque para eso hemos sido llamados. Eso es lo que realmente el Evangelio de Juan quiere que entendamos, que si lo hemos conocido, entonces ahora tenemos que testificar de ese Dios a quien hemos conocido y con quien nos hemos relacionado, para que otros puedan continuar conociéndole a Él, creyendo en Él y siendo también fuente de testificación también en favor de otros. Es tan interesante la forma como Juan muestra a nuestro Salvador, Pastor Matos, porque no lo vemos así en los otros evangelios. O sea, aquí Cristo está hablando y argumentando elementos claros de su venida, de las acciones que está haciendo, por qué las hace y quiénes testifican de su ministerio. En cierta forma, aunque no es una apologética, pero el Señor está presentando quién es, o sea, quién es Él. ¿Y cómo es posible que ustedes quieran matarme habiendo tantos testigos que testifican de mí? O sea, que dicen quién soy yo. Y entonces el Señor le enlista no personas que ellos no conocieran o elementos que no conocieran. Estamos hablando de los fundamentos propios del judaísmo. Claro, Juan el Bautista no era un fundamento del judaísmo, estamos claros con eso, pero lo habían escuchado hablar muchísimas veces. Y Juan claramente decía ¿Testificó? que sí, y había dicho que él venía a preparar el camino del Señor, que venía alguien que no era digno de él desatar los pies. Y Cristo está diciendo, oye, Juan habló de mí. Juan me presentó a mí y estoy aquí frente a ustedes. Cristo utiliza, por ejemplo, al mismo Moisés. Estamos hablando del más grande líder de la cultura judía, de la fe judía. Moisés el libertador. Y Cristo está diciendo, oye, Moisés habló de mí. Y utiliza también al Padre. Claro, ellos no habían visto al Padre. Y utiliza la Escritura, que fue la revelación. O sea, el Señor está siendo muy, muy claro, presentando quién es Él y quiénes testifican de su persona. Y aún con sus argumentos, pastor, aún con los milagros, aún con las señales que el Señor hace, aún con el amor que imagino que el Señor les estaba hablando, aún con la forma como se manifiesta frente a ellos, esta gente no quisieron creer. Simplemente siguieron con su obstinación contra Jesús y cómo le persiguieron hasta matarlo y cómo nunca pudieron ver que quien estaba frente a él no era meramente un hombre, era Dios encarnado, aun cuando se le presentó tantas veces de esa forma. Y eso me llama a mí mucho la atención, porque, ya lo que pasó con ellos no hay forma de revertirlo. Ya hace tanto tiempo de esto que estas personas escucharon esto de Jesús. Esa gente ya no vive, ya murieron, ya descansan, están esperando la resurrección. Tal vez algunos para salvación, otros para muerte eterna. Pero ¿y nosotros hoy? Tú que me escuchas ahora acá en nuestra radio, tú que tienes acceso a la palabra, tú que has visto los milagros del Señor, tú que conoces del Evangelio del Señor, tú que sabes los planes que Dios tiene para ti, lo que Él quiere hacer por ti y en tu vida. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Hasta dónde está nuestro nivel de aceptación de ese Evangelio de gracia? ¿Hasta dónde yo estoy aceptando a ese Salvador que lo dio todo para alcanzarme, para rescatarme, para buscarme? Ese que no tiene solamente ahora esos 4 testigos que en ese momento el Señor citó, sino que ahora hay tantos otros testigos que pueden hablar del poder de Dios en sus vidas, de ese Salvador que nos encontró en nuestro pecado y nos transformó, de esos matrimonios que estaban destruidos y fueron reconstituidos nuevamente por el poder de Dios, hijos descarriados que fueron salvados, personas enfermas que fueron sanadas, y no me estoy refiriendo a 2000 años atrás, me refiero a hoy, siglo XXI, en nuestros días. O sea, hay tantas formas de ver el poder de Dios obrando a nuestro alrededor en las cosas que están pasando y han pasado, que nosotros podemos reconocer la autoridad de Jesucristo y reconocerlo como nuestro Salvador y como nuestro Mesías. La palabra de Dios nos dice en el libro de Deuteronomio que cuando alguien
daba testimonio, iba a testificar contra alguien, el testimonio no debía ser recibido ni aceptado. No era válido. Si no habían 2 o 3 testigos. Deuteronomio 19 nos presenta allí esta ley que estaba establecida en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús habla aquí, está tomando esa evidencia o esa declaración del libro de Deuteronomio, capítulo 19, para testificar o autentificar su divinidad, su legado, su obra que vino a realizar a esta tierra. Por eso, aquí él presenta no 1, no 2, no 3 testigos. Él presenta 4 testigos, como le acabo de mencionar la lectura de Juan 5, 19 al 47, y como usted también acaba de señalarlos en su comentario. De manera que es evidente, queda claro y muy establecido lo que Jesús vino a realizar y cómo las Escrituras testificaron y testifican de la obra que hizo, de su divinidad, y cómo nosotros hoy debemos aceptarla y continuar proclamándola y testificando en favor de otros para que le conozcan y puedan también alcanzar la salvación. Amén. Hay un pensamiento para cerrar escrito en el libro En Lugares Celestiales, en la página 149. Y es la razón detrás de las afirmaciones de Cristo y por qué esta gente lamentablemente no abrían sus ojos a la realidad que estaba frente a ellos. Hay un pensamiento que dice: un punto en el cual muchos han errado ha sido el no ser cuidadosos en seguir las ideas de Dios, sino las propias. Seguimos muchas veces nuestras ideas y no las ideas de Dios, y por eso no podemos reconocer lo que Dios hace. Nos hemos levantado un Dios en nuestros criterios, el Dios de nuestras opiniones, el Dios de nuestras creencias, el Dios de lo que yo concibo como bueno. Pero el hecho de que yo diga eso no lo hace bueno, familia. El hecho de que yo crea que algo es, no lo hace real. Quiero que entendamos bien. Y yo sé que en psicología el ser humano es capaz de ver lo que quiere ver. Pero el hecho de que yo me autogestione mentalmente para ver algo que no existe, no lo hace real, aunque parezca real para mí. Estos fariseos, lamentablemente, levantaron un concepto del Mesías que vendría, que se encontraron con el Mesías de verdad y no lo pudieron reconocer, simplemente por conceptos propios. Quiera Dios que nuestros propios conceptos no nos aparten de Jesús. Quiera Dios que nuestros propios conceptos no oculten a Jesús de nuestra vista, aun cuando Él está tan cerca de nosotros en este momento. Vamos a orar para concluir en esta hora el estudio de su palabra. Gracias, Señor, porque nos llamas también a ser testigos tuyos, a testificar ante un mundo cada día más incrédulo, alejado de ti, de que en ti hay esperanza y salvación y hay vida eterna. Que podamos tener el conocimiento y la relación plena contigo, que nos dé siempre las palabras adecuadas y la manera en cómo hemos de hablar de ti a cada quien que está cerca de nosotros. De tal manera, oh Dios, que podamos continuar tu legado llevando esperanza y salvación a un mundo que perece. Gracias por escucharnos y gracias por bendecirnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.